Lucas capítulo 5, verso 4 al 6. El tiempo apremia y quiero ser responsable con esto. Lucas capítulo 5, verso 4 al 6. Cuando usted lo tenga, póngase de pie y diga amén con alegría, con gozo, porque lo que se va a pronunciar a continuación es la palabra de papá. Amén. Y así como en los tribunales vamos y cuando viene el juez, inmediatamente te dicen puesto de pie porque hay una persona de reverencia, aunque el que es reverente de pie es irreverente de sentar. Eso es una cosa que eso es del corazón. La reverencia es un carácter, no es una apariencia. Amén. Pero póngase de pie en esta hora y vamos a leer la palabra de papá. Y cuando leemos la palabra de papá, estamos escuchando su voz. Por ser la palabra más sagrada, con la autoridad más grande a vida y por haber, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, diga conmigo, respondió. Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron grandes cantidades de peces y su red se rompía. ¿Y su red qué? Cierre su Biblia, bloquee su iPad, póngala en el asiento y dígale al que está a su lado el tema por el cual yo voy a estar predicando hoy. Tócalo y dile: no suelte las redes. Vamos, tócalo, jamaquéalo y dile: no suelte las redes. Vamos. No, yo necesito que usted me acompañe y le diga a 3 o a 4 más. Hay gente que no lo están haciendo. Dígale: no suelte las redes. Llámalo por el nombre. Dígale: Cristal, no suelte las redes. Toca más, no toca Milagro, no suelte las redes. Toca a alguien, dile: no suelte las redes. No, aleluya, toca a 3, a 4, activa, dile: no sueltes las redes. Yo vengo a hablarle a gente, aleluya, que estaban dispuestos ya, decididos ya a rendirse, pero el Padre le dice hoy: boga mal adentro. Y si vas a bogar mal adentro, no suelte las redes porque las vas a necesitar. ¿Alguien está aquí? Puedes sentarte, pero no siente la alabanza. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Padre amado, que seas tú hablando, Espíritu Santo, a nuestros corazones. He aquí nuestros corazones como tierra fértil para recibir lo que tú has de hablar, pero no solamente para recibirla, sino para accionar. Te pido, Espíritu Santo, que todo aquello que pueda ser como tropiezo para que tu palabra no haga el efecto, en esta hora lo cancelamos y lo sacamos de todo el cuerpo de cada uno de tus hijos. Y te pido que toda atención y retención se activa ahora para recibir esta palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Padre, porque tus hijos obedecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso a papá. Déselo fuerte. Dile que está a tu lado: no suelte las redes. Vamos, díselo: no las suelte. Amén. Mire, me llama la atención la palabra, porque vuelvo y repito, la semana pasada, el domingo, hemos recibido sin número de enseñanzas dentro de la casa. Una enseñanza sin acción no vale la pena. Diga conmigo: no vale la pena. Porque nosotros podemos ser enseñados. Y a veces la iglesia es como los nenes chiquitos. Perdóneme que lo exprese. ¿Por qué como los nenes chiquitos? Porque a veces usted le dice a un nene chiquito: no te trepes la mesa, y te trepa. Y muchas veces le decimos: te vas a caer, y por no hacer caso se cae. Amén. Pero siempre la palabra de papá y de mamá está antes. Y le dice: tienes que portarte bien. Y muchas veces se portan mal. Amén. ¿Por qué? Porque estamos bregando con una persona que no se le avisa, sino que no le prestó atención al aviso. Amén. Y una de las cosas que me llama la atención de la Escritura es que la Escritura es la enseñanza mayoritaria para cada una de nuestras vidas. No solamente lo espiritual, sino también en lo natural. La Biblia tiene todas las instrucciones y el nutriente que nosotros necesitamos para poder movernos en nuestra vida. Y no solamente movernos, sino para poder tomar las mejores decisiones.
¿Por qué? Porque si hay algo que quiere el diablo, el enemigo, que aunque no tiene parte ni suerte, solamente con aquellos que se lo dan, porque el enemigo lo que necesita es operar con aquellos que le dan la autoridad. Donde tú no le das autoridad, el enemigo no opera. Y como yo siempre bien claro digo, que el infierno opera por lo que escucha. Amén. Por eso es mejor estar calladito. Por eso es mejor no hablar. Tú no le puedes decir ni declarar: ay, estoy aburrido, ay, estoy aborrecido, ay, estoy mal. ¿Por qué? Porque ya el enemigo y el infierno va a operar por lo que escuchó. Hello. Entonces todo lo que te sucede debería de ser un secreto entre tú y el Espíritu Santo que está dentro de ti. ¿Alguien sabe lo que es un secreto? Un secreto es aquello que no se dialoga con todo el mundo, sino que lo guardan entre una o varias personas de confianza. Personas que no te van a defraudar, personas que no te van a traicionar. Entonces el mejor amigo que nunca traiciona es el Espíritu Santo. Amén. Hay cosas que te van a doler, hay cosas que tal vez van a causar dolor y incomodidad en tu entorno, pero son cosas que mejor es callarlas. Y yo vengo a decirle a alguien hoy aquí, porque voy a predicar, yo vengo a decirle a alguien aquí que todo problema tiene fecha de vencimiento. Lo voy a volver a repetir porque por este lado como que se activan. Todo problema, todo proceso tiene fecha de vencimiento. Y el Padre lo permite, no porque el Padre sea malo, es porque el Padre quiere que tú aprendas algo que tal vez anteriormente de tu proceso no habías aprendido. Porque el Padre muchas veces en medio del proceso quiere romper algo en nosotros. En medio del proceso es donde tú aprendes a no confiar en nadie. En medio del proceso es donde tú aprendes a analizar la palabra que voy a hablar. ¿Por qué? Porque es en el medio del proceso. Y qué maravilloso que el Padre no nos dejó solo. Diga conmigo: no nos dejó solo. Pero tenemos que entender que vivimos en una cultura que nos enseñaron que para no estar solo tenemos que tener a alguien físicamente. Hello. Y la Escritura me enseña de muchos hombres y mujeres que estuvieron caminando en toda la trayectoria de su vida, que aparentemente estaban solos, pero el Espíritu estaba con ellos. Hasta que no entendamos que la mejor compañía que puede tener un hijo del Padre, un hijo de Dios, es el Espíritu Santo, siempre te vas a sentir solo. Pero cuando tú entiendes quién eres y quién es el que anda contigo, en ningún momento tú te vas a sentir solo, porque tú sabes quién pelea por ti. Entonces yo vengo a hablarle a gente que el Espíritu me decía esta mañana: pronuncian la palabra pero no la viven. Todo lo puedo en Cristo, pero es que tú no vives como eso. Si todo lo puedo en Cristo, entonces camina como estás declarando, camina como le estás hablando. Porque si todo lo puedo en Cristo, entonces quiere decir que el Padre ya está peleando por ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero vives como un débil. Y es cierto, Él se perfecciona en la debilidad, pero yo no le puedo demostrar a un infierno derrotado que estoy débil. Pregúnteme por qué y se lo revelo. Porque si el poder de mi Padre se perfecciona en mi debilidad, entonces ya no ven mi debilidad, están viendo el poder de mi Padre. Por eso la Escritura dice: yo no te he entregado un espíritu de cobardía, te he entregado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿con qué espíritu estamos caminando? Amén. Yo siempre digo, mira, el 95% de la gente que pasa por el proceso sale más fuerte. ¿Sale más qué? Más fuerte, diga conmigo, sale más fuerte. Y el Padre siempre usará tu frustración para manifestar su intención. Yo vengo a hablarle a gente aquí. Hay cosas que te van a llegar que te van a frustrar. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque tu frustración está conectada con tus expectativas circunstanciales. Porque tenías unas expectativas circunstanciales, entonces ahora vino tu frustración. Pero yo aprendí algo. Yo vengo a hablar con una mujer aquí, yo vengo a hablar con un caballero aquí. Yo aprendí algo, aleluya, que en medio de tu frustración el Padre se glorifica en su intención. Y yo vengo a hablarle a tres que hay expectativas humanas que el Padre tiene que romper. Porque la expectativa humana te sacia a ti, pero la expectativa del Padre sacia a tu espíritu. ¿Alguien está aquí? Entonces el Padre no va a hacer lo que tú quieres, el Padre va a hacer lo que tú necesitas. Tú no lo vas a entender, pero el Padre no quiere que tú lo entiendas. El Padre quiere que tú lo obedezcas. ¿Por qué? Porque Él no está encerrado en la línea del tiempo. Él no vive en el crono, Él vive en el kairos.
Jairo, ¿sabe algo? Yo no sé por qué te estás preocupando, porque ya el Padre está allí mañana, ya el Padre está allí en las Navidades que vienen. Yo no tengo que preocuparme porque el Padre sabe lo que va a hacer. No. Entonces tu frustración no detiene la intención de Dios. Diga conmigo, no la detiene. Pregúnteme por qué. Porque la obediencia a la palabra revela el carácter. La obediencia a la palabra, ¿qué? Revela ¿qué? El carácter. Es ahí donde nuestro carácter va a ser formado. Porque por mucho tiempo a veces pensamos que tenemos un carácter y lo que tenemos son actitudes. Porque las actitudes tienen que ver con lo circunstancial. Pero cuando el carácter es desarrollado, aleluya, entonces yo te quiero dar un principio poderoso. Y es algo que yo quiero que tú te grabes en tu corazón. Que yo he aprendido que la fe que transforma resultados se activa cuando el alma se somete a la palabra revelada. ¿A la palabra qué? Revelada. No es a la experiencia personal. Ese es el problema. Que muchas veces caminamos por experiencias personales. Hello. Entonces, cuando es basada a la palabra revelada, esto es obediencia espiritual, no religión. Porque es la palabra que es revelada. Y cuando ya no hay fuerza, llega que la intrusión de mi Padre. Porque no hay fuerza. Ahí es cuando no hay fuerza. Entonces yo vengo a hablarle a 2 o 3 aquí. Cuando tus fuerzas se te acaban, es donde viene la intrusión. No, voy a hablar por acá. El Padre no evitó de que los 3 hombres hebreos, jóvenes hebreos, entraran al horno. Él no lo evitó, Él los metió al horno. ¿Alguien me está entendiendo? El Padre no evitó que Daniel entrara a la fosa de los leones. ¿Alguien me está escuchando aquí? El Padre no evitó de que José hubiese sido vendido por sus hermanos y metido en una cisterna. No, Él no lo evitó. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Padre siempre, cuando ya no hay fuerza, Él llega a dar instrucciones. ¿Llega a qué? A dar instrucciones. Por eso Lucas capítulo 5, verso 5 dice: Pedro estaba cansado y frustrado. ¿Y sin qué? Sin resultado. Él estaba limpiando las redes en su frustración. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y yo he predicado esto sin número de veces. Estoy frustrado. Me frustran, me decepcionan. A José lo decepcionaron sus propios hermanos. ¿Saben una cosa? La lucha más grande que puede tener un hijo no es con los de afuera, es con los de adentro. ¿Alguien está aquí? Por eso es que yo he aprendido algo. Pregúnteme qué. Que la lealtad y la honra, y bendigo a todos los hijos sin separar a ninguno por la honra y la lealtad que tienen. No se trata de conocer. No se trata de saber o de que me dé algo. Se trata de lo que porta esa persona. Y me llama la atención porque Ruth, en un momento dado, sin conocer ni tan siquiera el Dios de Noemí, sin tan siquiera conocer el territorio, le dijo, aleluya, le dijo: mira, vete. Noemí le dice: vete, cásate de nuevo, porque yo ni tan siquiera tengo hijos. Pero Ruth le dijo: no, donde tú mueras yo voy a morir. Tu Dios será mi Dios, tu gente, tu pueblo será mi pueblo, pero no te dejaré. Y yo vengo a hablarle a gente hoy aquí que están metidos en proceso, pero que en medio del proceso el diablo quiere distraerlo. Y el Padre viene a decirte en el espíritu hoy: no te distraigas, porque viene instrucción. Y la instrucción, escucha bien, tal vez no va a venir de un ángel, literalmente. Tal vez no va a venir de Miguel, no, ni del arcángel, ni no. Va a venir de aquel hombre que el Padre puso como su representante a decirte: el diablo te quiere engañar, el infierno te quiere engañar. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que estás a ley de un paso más para llegar a donde el Padre te quiere llevar. Y ahí estaba que Pedrito frustrado. Muchos hoy están así orando, sirviendo, sembrando, y aún no ven nada, absolutamente nada de lo prometido. Pero el Padre habla cuando estás por rendirte. Dile que está a tu lado: el Padre te habla cuando estás por rendirte. Dile: no es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de volver a escuchar la voz de papá.
Dile, no es tiempo de tirar la toalla. No, dile, no escucha bien, hay que tener discernimiento en este tiempo. Hay que tener un discernimiento del Espíritu poderoso. ¿Por qué? Porque los más atacados aquí no son ustedes. Los más atacados aquí son los ungidos. Pero si hay ungidos que no pueden enfocarse, lamentablemente yo tengo que decirle, tienes que dejar de pastorear, mijo, porque estás bien lejos de ser pastor. Los pastores tenemos que estar enfocados. El verdadero pastor llamado genuino, aleluya, no cambia con nadie. Tiene que seguir hacia adelante. Tiene que amar a quien no quiere amar. Tiene que seguir predicándole a quien no quisiera predicarle. Pero tenemos que seguir hacia adelante. Yo me desespero porque yo quiero verlos a ustedes predicándome algún día. Algún día yo tendré mi caja puesta de dientes, mi andador. Me tendrán que sentar ahí y uno de ustedes me tendrá que ministrar y predicar. Y usted va a ver lo fiel que yo voy a ser usted. Ay, bendito, por ahí viene mi hijito a predicarme. Porque es el anhelo de cada uno de nosotros. Entonces yo vengo a decirte, no sueltes las redes solo porque no hay peces visibles. La orden divina, escucha bien, puede cambiar la escena o el escenario en segundos. Toca a alguien, dile, no sueltes las redes. ¿Sabe por qué? Pregúnteme porque tu obediencia activa el milagro. No, yo vengo a hablarle, necesito a 3 o a 4 que levanten la mano. Aleluya, dígale, tu obediencia activa el milagro. Él dijo, en tu nombre, por tu palabra echaré que las redes. Porque Pedro obedeció. Pedro decía, mira, he estado toda la noche pescando. Yo sí sé de esto, tú no sabes de nada. Pero tranquilo, esta no es hora de pescar. Esta no es hora de que los peces caigan. Pero por tu palabra echaré las redes. Toca a 3 o a 4 y dile, en el momento menos indicado, en el escenario menos indicado, es cuando el Padre se glorifica. ¿Por qué? Porque el Padre no le gusta la lógica. El Padre le gusta lo ilógico, y ahí es donde Él se mueve. El Padre le decía a Gedeón, Gedeón tiene demasiado de gente. Gedeón, tienes más de 30,000 personas. Yo necesito que los reduzca, porque si ellos ganan, se van a echar la gloria a ellos. Ves allá a estos, a aquellos, y los que no lo hagan, aleluya, mándalo para la casa. Viene y le dice, los que estén cansados váyesen, los que tengan miedo váyesen. Y se quedó con 22,000. Pero cuando fueron caminando, el Padre lo volvió a llamar. Yo tengo ganas de predicar. Y le dijo, Gedeón, todavía tienes demasiado de gente, pero si yo voy a pelear con un ejército que es contado como la arena de la mar, como yo tengo mucha gente, es que se van a glorificar ellos. Llévalo al lago, y aquellos que beban de una manera y los otros que beban de la otra, tú los vas a separar. Gedeón, te quedaste con 300. Esos son los que van a ganar la batalla, porque no se trata de ustedes, se trata de... ¿Sabe cuál es la ceguera del enemigo y del infierno? Pregúnteme qué. Que él no entiende ni ve que cuando se mete con un hijo, el que está contra quién está peleando, contra quién, contra el cielo. Y por eso el Padre no nos manda a defenderla. Tenemos que saber y entender que el Padre va a usar escenarios que tú no vas a entender nunca, pero en medio de ese escenario, obedécele. Dice, en tu palabra echaré que las redes. ¿Y cómo yo puedo aplicarle eso a su vida? Hay temporadas donde el esfuerzo humano es estéril. Es que es estéril. Pero cuando el verbo habla, la esterilidad se transforma en lo sobrenatural. Porque hay una palabra. Diga conmigo, hay una palabra. Por eso yo le digo a la gente, mira, cuando se esté sirviendo la palabra, no salga. Porque la palabra que usted va a necesitar más adelante se la está perdiendo, y lo que quería el diablo era sacarlo. Porque el diablo, mire, es como, yo le digo esto a la gente, ¿qué hace alguien que está enfermo? ¿A dónde va? ¿Al party? ¿A la panadería? ¿A la tienda? ¿Anuncio no pagado? ¿A Walmart? No, ¿a dónde va? Al hospital. ¿Por qué? Porque está enfermo. Y si sabes que está enfermo y no va al hospital, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces eso es lo que quiere el diablo, que la gente no llegue a la casa, a la iglesia, porque sabe que está enfermo, que tiene que curarse, pero sabe que lo está matando.
¿Que lo está qué? Que lo está matando. Se pusieron serios. Déjame seguir predicando para que se emocionen. Entonces Pedro obedeció, no por emoción, sino por fe en la palabra del maestro. Y muchos abandonan la red porque confían más en los resultados que en las instrucciones. ¿Confían más en qué? En los resultados que en las instrucciones. Yo prefiero correr por las instrucciones aunque no vea resultados. No, hay 3, hay 20, hay 50 que se están. Yo prefiero correr, caminar por las instrucciones aunque no vea resultados. Aleluya. ¿Por qué? Porque correr por las instrucciones habla de mi obediencia, habla de mi carácter. ¿Alguien está aquí todavía? Obedecer sin ver, escucha bien, el puente hacia donde Dios te prometió te trae obediencia. Por eso a Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. No, si llega a ser puertorriqueño, Abraham no era puertorriqueño, llega a ser puertorriqueño. Nosotros puertorriqueños, no, dime primero. Si tú me enseñas primero, yo voy. Pero Abraham salió por instrucción, aunque no veía nada. Aunque no veía qué, y no veía nada, y no veía la promesa. ¿Cómo yo voy a ser padre de naciones, padre de multitudes, si mi esposa es estéril? No, es que papá está terrible. Papá hace cosas extraordinarias, súper, que yo me quedo sorprendido. Porque ¿cómo es posible que le decía a un mudo hable, hablaba? ¿Cómo es posible que le decía al ciego, escucha bien, recobra la vista, y la recobraba? No, alguien no me está entendiendo. ¿Cómo es posible que le dice a un hombre que la mujer es estéril, que va a ser padre de multitudes, escucha bien, que lo lleva hacia el cielo y dice: cuenta las estrellas, así será tu descendencia, pero la mujer es estéril? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Toca a alguien y dile: no, aunque no veas el escenario correcto, cuando el Padre habla sobre ti y sobre tu esposa y sobre tu esposo y tu familia, es con tu esposo y con tu esposa y con tu familia. No es que el Padre te va a traer otra o te va a traer otro. A lo mejor hoy eres estéril, pero el Padre va a hacer algo, porque la promesa está en ti. ¿Está en qué? Está en ti. Entonces, no necesitas otra red. Necesitas obedecer otra vez. El Padre no le dijo a Pedro: vete, búscate otra red, que esa no te funciona ya. Dile que está a tu lado. No tiene que ver con la red, pero no la suelte. Tiene que ver con tu obediencia. Hello. Porque muchos tienen muchas redes bonitas, lindas, hablando de ministerio, pero no obedecen. Lo dañé. No porque pertenezcas a un ministerio significa que estás obedeciendo. Hay gente que están en ministerio, hay gente que predican, que hablan lengua, que profetizan, pero no obedecen. Se dañó esto aquí. Entonces no se trata de la red, aunque no la suelte. Se trata de qué? De tu obediencia. Se trata de tu corazón. Se trata de tu carácter. ¿Por qué? Porque la gente que te ve en público ve lo que tú eres en público, pero el único que te ve en secreto es aquel que te va a respetar. Aquí. Y por eso yo siempre he dicho que yo, de la única manera que yo puedo confrontar y transformar a la gente es por la palabra. Por eso yo no te ataco, yo te predico. Porque algo la palabra tiene que hacer en ti. Porque a lo mejor no te digo: tú eres un sinvergüenza, pero la palabra te lo está diciendo con Guille, perdóneme. Hello. Porque a quien tú le vas a dar cuenta no es al apóstol, es a la palabra que se te predicó. Yo te sigo predicando. Si tú sigues, aleluya, con las mismas costumbres, eso es tu problema, porque se te está predicando. No solamente el apóstol, te está predicando los pastores asociados, los líderes, los maestros de la casa. A ti se te está sirviendo palabra. Entonces no sé por qué estás desnutrido, por qué estás flaco, porque el mismo alimento que tiene el gordito es el mismo que te están dando a ti. Por eso es que yo no voy a ser como Elí. Pregúnteme por qué. Porque yo te he predicado. Si tú sigues con tu misma sinvergüenza, porque tú quieres. Pero te he traído la palabra a tiempo y afuera de tiempo, para que un día diga: me arrepiento de esto. ¿Alguien está aquí? Entonces no necesitas otra vez. Necesitas ¿qué? Obedecer otra vez. Dile a tu vecino: lo que parecía vacío se va a llenar. Vamos, díselo a 4, a 5. Dile: lo que parecía vacío
Dile lo que parecía. Dile al que está a tu lado, celebra esta palabra también, celébrala. Es necesario que la celebre. Dile, lo que estaba vacío, habrá 3 o 4 que se lo puedan. Actívale, profetízale, saca tu dedo profético y dile al que está a tu lado, lo que estaba vacío empieza a llenarse. Tus finanzas estaban vacías, prepárate porque empieza a llenarse. Tu espíritu estaba desganado, estaba desnutrido, pero empieza a nutrirse. Toca a 3 o a 4, dile, las lenguas empiezan a fluir. Porque lo que estaba vacío, lo que estaba vacío, lo que estaba vacío, empieza a llenarse. Hay 3 o 4, 5, 6 personas que lo agarraron. Pero yo, el Padre, está buscando gente que digan, me cansé, algo se está llenando. Dile, algo se está llenando. Lo que parecía vacío se va a llenar. Dice la escritura que habiendo hecho, encerraron grandes cantidades de peces. En el mismo mar donde pescaste nada, el Padre puede sorprenderte. En el mismo lugar, aleluya, que se activó tu decepción. En el mismo lugar donde te decepcionaste. En el mismo lugar donde tuviste la frustración. ¿Alguien está aquí? En ese mismo lugar. El Padre no lo envió para otro mar. El Padre lo envió para el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el Padre vio donde fue la decepción de Pedro. Y es allí donde el Padre lo iba a sorprender. Hay temporadas donde no ves nada, pero lo invisible no es sinónimo de inexistencia. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? El mar no cambió, el pescador no cambió, pero la palabra liberó lo que estaba escondido. Aleluya. Por eso yo sigo en este mismo caparazón. El mismo caparazón que por 30 años se arrastró por el mundo. Pero la palabra me transformó. ¿La palabra qué? Entonces yo aprendí algo. Escuchen esto. Que el Padre no te manda a lanzar redes vacías, sino a preparar tu corazón para la cosecha que viene. Aun cuando las redes se rompen, la cosecha no se pierde. Habrán 3 o 4 que lo agarren por aquí. Aun cuando las redes se rompen, la cosecha no se pierde. Dice, y su red se rompía. Estoy desmenuzando el texto. Cuando llega el cumplimiento, escuche bien, vas a necesitar ayuda, estructura, carácter y humildad. Porque ese es el problema, que quieren cumplimiento pero no quieren estructura. Y el Padre no le da nada, un cumplimiento, una palabra, si primero no crea una estructura. No, lo voy a volver a decir, la gente no quiere ser formada. ¿Por qué? Porque no quiere soltar sus actitudes. Porque las actitudes desaparecen y entra el carácter que el Padre quiere para un hombre y una mujer humilde. Alguien está aquí y la humildad no tiene que ver con pobreza. La humildad es un carácter, porque la gente lo confunde. Ahora soy humilde porque no tengo carro. Ahora soy humilde porque estoy a pie. Ahora soy humilde porque no tengo ropa. No. Eso no es un hijo. El Padre no quiere eso. El Padre quiere que seamos prósperos en todo, así como prospera nuestra alma. La humildad es un carácter. Tienes más, pero más humilde eres. Y cuando tengo, no es para mí, también tengo para otros. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser sabio. Yo tengo que edificar la casa, pero tengo que también edificar la gente que me está escuchando, la gente que me está siguiendo. Yo tengo que edificarla. Entonces, aun cuando las redes se rompen, la cosecha no se pierde. Hay bendiciones tan grandes que exigen más, mucho más de talento. No me entendí. Exigen unidad. ¿Sabe? Porque la gente está detrás de los talentos. Exigen mucho más que los talentos, que los dones. La gente está detrás de los dones. Wow. Detrás de los ministerios. Usted sabe, le voy a decir una revelación que el Espíritu una vez en una conversación que yo me llevaba con él, me dijo que la masa más grande de los que se van a quedar cuando Cristo venga son gente que pertenecen a ministerios. Y yo le dije, pero ¿por qué, Padre? Eso en mi nombre echan demonios fuera.
En mi nombre sanan los enfermos. Pero ¿sabe algo, hijo? No los conozco. Y yo preguntaba, pastora, que cómo esto es posible. Y me decía, el problema es que mi don me honra. Porque los dones son irrevocables, pero me pertenecen a mí. Por eso es que una persona no me enamora por el don. Por eso es que una persona no me enamora cuando habla lengua. Por eso una persona no me enamora cuando te dice el seguro social, la fecha de nacimiento, tu nombre completo. No, no me enamora. La persona que me enamora es aquel que da fruto. Aquel que constantemente está dando fruto. Hay gente que no tienen sus dones activos, pero están dando fruto y tienen al Padre enamorado. ¿Alguien está aquí? Por eso es que el don es que irrevocable. Entonces, no sueltes las redes por miedo a que se rompan. Dios también te dará redes nuevas si es necesario. Si es necesario. Y yo tengo algo para que lo grabe. Lo que viene es tan grande que romperán los límites. Nación de Reino Mencampo, Guayama, viva Jehová y viva mi alma. Que lo que viene es tan grande que romperá los límites. Prepárese, hijo, porque así me hablaba el Espíritu. Habrá alguien que celebre eso. Toca a 3 o a 4 y dile: no suelte las redes. Las redes representan tu llamado. Las redes representan tu intercesión, lo que es tu intimidad. Las redes representan lo que es nuestra asignación. Y sobre todas las cosas, las redes representan nuestra fe. El que suelta las redes porque no tiene fe. Me llama la atención porque Jesús, el maestro, llega allí y él no ve la imperfección de ese hombre. Él lo que ve fue la frustración de él. Un hombre revolucionario. Un hombre que para los ojos y la vista del ser humano no calificaba. Pero hay algo y un punto muy importante que el Espíritu me trajo, y es simple y sencillo, pero no es por menos importante, que cuando el Padre llega allí, Él no le habla de su frustración, primero le predica. Y Él le dice: despégame la barca, despégame la barca. Dice que Jesús empezó a hablarle a las multitudes, y entre esas multitudes estaba ese hombre frustrado allí. Ay, Dios mío, no lo están captando. Entonces la intención de Jesús fue tomar el escenario de la frustración. ¿Para qué? Para soltarle una revelación a Pedro. ¿Alguien está aquí? Yo creo que Pedro no solamente escucha lo que dice la Escritura. Por eso es que no se puede leer por leer, los maestros. Dice: por tu palabra. ¿Y qué palabra? La que estaba escuchando anteriormente. No me están entendiendo. Porque Jesús le da una orden, unas instrucciones, y se escucha bonito porque puede ser por esas instrucciones. Pero el problema es que Pedro estaba escuchando la palabra primero, porque Pedro estaba sentado allí. Recuerda que Jesús no le dijo: despégame la barca y váyanse y vengan ahorita. Jesús le dijo: despégame la barca y esto JLB. Yo me imagino a Pedro sentado en la barca mientras Jesús predicaba, recibiendo las revelaciones que él estaba recibiendo, en medio de su frustración, en medio de su decepción. No tengo nada para llevar a mi familia. El sustento hoy no lo puedo llevar porque lo que tuve fue una mala pesca. Pero allí se sentó Pedro a escuchar mientras Jesús predicaba. Y cuando Jesús le entregó las instrucciones, Pedro suelta algo poderoso. Aleluya. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, pero por tu palabra tiraré las. Yo me imagino a Jesús predicando y todos los peces alineándose. No, es que eso lo veo yo nada más. Yo me imagino a Jesús en la orilla, predicándole a todas las multitudes y todos los peces. Hay una autoridad. Vamos a reunirnos aquí porque nos vienen a buscar ahora. ¿Habrá alguien que esté entendiendo cómo es la profundidad de todo esto? Porque yo protejo, cuido, amo las redes, pero no se trata solo de las redes, sino de la palabra. Porque un ministerio sin palabra, sin instrucción, es un ministerio que está a punto del colapso. Y la gente hoy, porque tengo ministerio, no quieren seguir instrucciones. Dios mío. Dije que la red representa que el llamado. Yo quiero que capte eso. ¿Qué representa el llamado? Pero yo vengo a decirte que aunque no veas peces, sigue lanzando.
aunque estés cansado, porque eso representa que estás obedeciendo. Aleluya. Pero es que yo no veo nada. Pero Carlitos Alicea, tú llevas 10 años aquí, ni tan siquiera tu mamá, ni tu papá, ni ninguno han venido. Sigue lanzando las redes. No, habrá alguien que me esté entendiendo. Pero es que tu esposo nunca llega. Sigue lanzando las redes. Pero es que mi esposa nunca llega. Es que mi familia no está llegando. Sigue lanzando las redes. Porque por tu obediencia algo el Padre va a hacer. Pero si tú te rindes, se rinden los demás. Por un desacuerdo, por una frustración, yo no puedo dañar a los míos, porque se me pierden. Entonces hay frustraciones dentro de un lugar que yo tengo que soportar por el bien de mis generaciones. ¿Por el bien de qué? Dios mío, es que yo me vivo. Yo qué Netflix ni Netflix. Si las mejores series más poderosas están aquí. Se me viene a la mente eso de nuevo que me voló la cabeza. Mientras Jesús predicando allí, todos los peces de todas clases alineándose. Yo me imagino uno avisándole al otro: tenemos que ir, hasta hoy vamos a estar aquí, vamos a hacer de alimentos a otros, vamos, arranquen para allá. Yo me imagino un líder de los peces allí llegando: aquí es el punto, llámalo. No sé si tenían Facebook los peces, no sé si tenían Instagram, no sé si tenían YouTube, pero yo lo único que sé es que se reunieron todos allí esperando que esa red. Y a lo mejor es una ignorancia, me estoy viviendo una película, pero tranquilo, déjeme que me la disfrute. Porque es algo poderoso. Aunque no veas nada, sigue lanzándola. Pregúnteme por qué. Porque hay una palabra sobre ti. Hay una palabra sobre ti. Y eso es más fuerte que cualquier noche sin pesca. Eso es más fuerte que cualquier frustración. Dios mío, por eso es que cuando nos diagnosticaron lo que nos diagnosticaron, lo primero que vivimos y pronunciamos fue la palabra. Es que nos lanzaron una palabra de vida y no de muerte. Es que esto, mira, hay cosas que van a llegar a tu vida que no las vas a ver llegar, pero van a llegar. ¿Van a qué? Van a llegar. No para poner la palabra en prueba. La palabra no se pone en prueba. Lo que se pone en prueba es aquel que le lanzaron la palabra. Probar la palabra, si esa es la autoridad máxima, te van a probar a ti. ¿A quién? A ti. Y una de las cosas que hace esto es encontrando a nosotros mismos. Porque para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que sea, tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Porque una de las cosas más duras en este tiempo es bregar con las actitudes de las personas, porque no quieren ser transformados. Y tú sabes que por años lo que te ha llevado al fracaso ha sido tu actitud. Aquel hombre, aquella mujer que ha sido transformada, nada lo daña, nada lo confunde. Aleluya, nada lo desenfoca, nada lo distrae. ¿Por qué? Porque estoy siendo formado por un hombre que me enseña lo que es el enfoque. Y yo me voy a enfocar a él. Pero tú eres un esto, tú eres una esto. No me importa, sigo enfocado. Porque el diablo lo que quiere es sacarme y quitarme la red, pero no me la va a quitar. El diablo lo que quiere es no verme activo o activa en el lugar donde el Padre me va a poner en esta casa. Y se va a quedar con las ganas. Aunque yo tenga que limpiar mis redes 7 veces, pero 7 veces las voy a volver a lanzar. Porque hay una alineación de bendiciones que el Padre ya dictaminó para ti, para tu casa y para tus generaciones. Yo le dije que yo vengo a predicar hoy. Hay bendiciones que están esperando que tú lances las redes nuevo, porque te quedaste con ella estancada. Entonces dile, lánzala. Dile que está a tu lado, lánzala. Hoy Dios te recuerda que la noche sin fruto, el día sin fruto, el mañana sin fruto no define el propósito de Él y la gloria que va a desatar en ti. Hoy yo vengo como padre responsable a decirte: no sueltes la red. ¿Y qué es la red? Tu llamado. Hello. No podemos activar un llamado sin honra. Perdóneme, la palabra honra molesta.
A mí no, a mí me encantan. ¿Y cuál es la enseñanza más grande que podemos aprender de la honra? Diga conmigo, profeta Natán. Diga conmigo, profeta Natán. Profeta Natán se le revela, déjeme ser un poco rápido, se le revela lo que David hizo con la esposa de Uría. Y el profeta Natán inmediatamente viene donde David y le dice: David, mira, te tengo algo que decirte. Ya el profeta sabía. Y le dice: en cierta región habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas, muchos ganados, tenía de todo. Pero ahí mismo, justamente al lado, verja con verja, vivía un pobre que tenía una cabrita, no, una ovejita. Y esa ovejita ellos la querían como una mascota, como un hijo más. Y vino un caminante. Y ande el rico se metió al caminante. Y el rico, en vez de coger de todas las ovejas que tenía, cogió la única ovejita que tenía el pobre, que la querían como un hijo, y la guisó. Y David se paró y dijo: ese hombre que hizo eso es digno de muerte. ¿Cómo es posible que haga tal barbaridad? Y vino el profeta y le dijo: ese hombre eres tú, por cuanto cogiste la mujer de Uría y para colmo lo mandaste para el frente de batalla para que lo maten con toda intención. Así te dice el Señor. No hay nada que se quede oculto. Por eso es que mi lucha no es contra carne ni sangre. Es contra ¿qué? Potestades. Nada te van a hacer justicia. Llegó el tiempo de la justicia. Tuviste en la cueva de Adulán. ¿Sabe lo que significa Adulán? Lugar de refugio. Aleluya. Pero no cualquier Adulán como esos que por ahí, no. Un Adulán de lugar de refugio de verdad. Y los procesos son fuertes. Pero se terminó, hija. Fue largo. Pero lo que muchas veces no sabíamos es que todo proceso tiene fecha de vencimiento. Hoy eres más fuerte, porque fue fuerte el proceso. Pero hoy eres más fuerte. Hoy estás más sólido. Y dolió, claro que dolió. Lloro, claro que se llora. Porque ahí, además, uno con este caparazón es cuando, mire, usted me ve a mí con este caparazón, yo lloro más que el profeta Jeremías. ¿Más que qué? Y duele. Duele porque son golpes que vienen a nuestras vidas que no esperábamos. Y de la gente que más amamos. Sin señalar a nadie que sea culpable. Yo no estoy señalando a nadie, ni diciendo fue culpa tuya, ni que fue culpa de él. No, que son de personas que menos esperamos. Cuando todos pensamos que todo estaba bien, cuando todos pensamos que está todo viento en popa, de momento viene un ataque. ¿Cuál era mi propósito de traerte todo esto? Y quiero terminar déjame darle rewind. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Con esto voy a terminar. Eso es pecado. Mi propósito es impartirle fe a mis hijos. Fe en medio de tal vez de la confusión, porque van a venir. Pero quiero que sean constantes, obedientes. Quiero que sean hijos creyentes verdaderos. Mantenernos trabajando y sobre todo en medio de cada proceso dar frutos, continuar dando frutos, motivándonos los unos a los otros, no soltar la red. Motiva al que está a tu lado, motívalo, dile: no suelte la red. Motívalo. Dile ahora, dile: acuérdate que la red es tu llamado. Ahora dile: no sueltes la oración. Dile: no sueltes el servicio. Dile: no sueltes la fe. Porque el rompimiento viene sin
perseverancia. Escuche, aquel que no persevera, lamentablemente perderá su fe y perderá sus redes. Y yo pregunto esto porque yo soy bien preguntón. ¿Por qué Pedro no botó las redes? No pescó nada. ¿El problema era de las redes? No. Porque dice que había más gente pescando por allí. Yo me imagino que lo más diferente que podía haber, que tal vez unas eran más grandes y otras eran más pequeñas. Porque a Dios no le importa el tamaño. Dios mío. Al Padre no le importa el tamaño. Al Padre le importa la obediencia. Hay gente que tienen redes grandes, pero no pescan nada porque son unos desobedientes. Pero hay quienes tienen tal vez un anzuelo y pescan mucho más que aquellos que tienen redes. ¿Sabe por qué? Porque son obedientes. Entonces esto no tiene que ver con la grandeza. Esto tiene que ver con la obediencia. Cuánto yo obedezco. Cuánto yo hago caso a la palabra que se me reveló. ¿Alguien está aquí? Entonces yo tengo que aterrizar porque tengo una ceremonia rápida ahora. No se me vaya nadie. ¿Cuántos son obedientes? En la obediencia hay bendición. ¿Saben que uno de los fracasos, leer la Biblia? Por eso es que yo sé que hay gente que muchas veces no lee la Biblia. Yo fui una vez a Coyohito, que siempre lo digo, la gente se molesta. Y yo me di cuenta que allá en Coyohito la gente no lee en Biblia. Porque tú los aconsejas y lo primero que tú le aconsejas es lo primero que hacen. Cuando tú le dices no hagas esto, es lo primero que hacen, que no hagan esto. Entonces, ¿por qué? Porque la desobediencia trae maldición. Y el obediente es el que. Miren, punto final para aterrizar. Escuchen. La primera intención del Mesías, Jesús, fue que Pedro se enfocara en la palabra, no en lo que él sabía. No sé, hay dos o tres que ya lo están captando el principio que voy a tirar. Lo voy a volver a repetir. La intención del Mesías era que Pedro se enfocara en la palabra y no en lo que él sabía. ¿Cuál es el problema? El desaprender. Porque hay gente que se encajan con lo que aprendieron, aunque lo que aprendieron no lo lleven a ningún lado. Y como esto fue lo que yo aprendí, no me importa. Entonces, ¿qué hizo Jesús el Mesías primero? Primero lo mete a la barca, retira la barca y empieza a predicarle a la gente, pero con la intención de que los que están en la barca también escuchen. Porque yo no sé usted, pero por lo menos en mi Biblia dice que Pedro tenía oído y escuchaba. Pedro no era sordo. Dice que Pedro tenía ojo y veía. Pedro no era ciego. Pedro, la única dificultad que tenía era que tenía un carácter colérico. Era esos caracteres que no eran fáciles, que él trataba y trataba, pero Pedro siempre estaba con esa indefensa siempre. No sé si fue que tuvo unos traumas cuando chiquito, pero era así. Entonces la intención es que Pedro se enfocara no en lo que sabía, sino en lo que escuchara. Por eso es que yo voy a hablarle a gente que Dios viene a romperle sus expectativas, porque tus expectativas están circunstancialmente conectadas con lo que tú sabes. Aleluya. Y el Padre dice: te voy a revelar cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Y para eso te tengo que romper las expectativas. Porque tú crees que eso te va a hacer crecer, pero eso no te va a hacer crecer. Lo que te va a hacer crecer es mi palabra. La palabra que no te gusta, la palabra que te confronta, la palabra que te está diciendo: hija mía, hijo mío, necesito que tú entiendas la revelación que mi ungido te está diciendo. Pero cuando mi ungido te predica, empiezas a hablar otros temas, empiezas a entretenerte, y entonces por eso estás siempre en la misma siempre antes de lanzar las redes, el Padre te va a soltar una palabra. Si no obedeces esa palabra, te vas a quedar chiva, perdóneme, no vas a pescar nada. Y por eso hay gente que tiene ministerio, pero el ministerio no crece.
Porque creen obedecer lo que ellos quieren obedecer, pero no obedecer la voz de aquel que el Padre puso dentro de una casa para dirigirte. ¿Alguien está aquí? Entonces el padre vino y dijo: no, Pedro tiene una necesidad, pero le voy a enseñar verdaderamente a él cuál es la necesidad que él tiene. Que por eso es que por años ha llevado pescando, por años nunca ha sido nadie, por años siempre ha llevado el sustento de la misma manera, y a veces se acuestan hasta sin comer. ¿Sabe por qué? Porque te he lanzado una palabra, pero no haces caso a la palabra que te estoy lanzando a través de aquel que me está representando. Pedro, escucha lo que yo voy a predicar, escucha lo que voy a predicar, porque esto es lo que te va a sacar de tu zona de confort. Ahora viene el padre y le dice: ¿sabes una cosa? No te sorprenda por esa pesca, porque ya no vas a ser más pescador de peces, vas a ser pescador. ¿Pescador de qué? De hombre. Por eso yo aprendí algo que eso es muy mío propio, se lo voy a revelar. Nunca se lo había revelado, se lo voy a revelar. Nunca el Padre le entrega una casa a nadie que no camine por encima de las aguas. Pero mira ¿y cuando ha caminado por encima de las aguas? Si por el Espíritu lo toma, me va a entender lo que yo estoy diciendo. Aleluya. Tomás, no caminaste por las aguas. Lucas, no caminaste por las aguas. Mateo, no caminaste. Santiago, no caminaste por las aguas. Pedrito, caminaste por las aguas. ¿Alguien está aquí entendiendo lo que yo le estoy diciendo? ¿Alguien está entendiendo? A ti te entregaré. Sobre estas rocas edificaré mi iglesia. Por eso que aquellos que caminan por las aguas del proceso, por encima del proceso, son a los que el Padre le entrega y le dice: a ti te entregaré una casa, porque tú has aprendido a caminar por las aguas. Y sabes una cosa, Pedro a mí me enseñó que cuando yo quito la mirada de Cristo, me hundo, y por eso sigo caminando, porque Pedro me lo enseñó. ¿Sabes una cosa? Te voy a enseñar una revelación. Pedro se tenía que hundir, porque a través de ese hundimiento era donde tú y yo íbamos a aprender a no quitar la mirada. Pero si no hubiésemos aprendido, siempre tiene que haber alguien que se hunda primero, para que tú aprendas lo que tienes que hacer para no caer en la misma condición que él cayó. Por eso es que en la iglesia tienen que haber pecadores, hello, y malcriados también, para que tú aprendas a no ser malcriado. Porque si no, no aprendemos. Esta está fuerte. Mire, Marcos, Lucas, escucha, Santiago, todos vieron, los que estaban en la barca, vieron a quién, a Pedro caminar por encima de las aguas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregúnteme, ¿sí o no? Si uno de ellos lo vio caminar por encima de las aguas, también lo vio que cuando se hundió, ¿sí o no? Y aprendieron que ¿por qué se hundió? Porque quitó la mirada. Si hubiese sido Mateo el próximo que se trepara, se bajara, mejor dicho, y caminara por las aguas, yo te garantizo que llegaba estando el maestro caminando. Pregúnteme por qué. Porque Pedro le enseñó. Por eso a ti y sobre ti edificaré mi iglesia. Porque a partir de tu hundimiento, Pedro, te hago un maestro. No, habrá alguien aquí, habrá alguien. Siempre alguien se tiene que caer primero para enseñarle a los demás. Por eso es que tú aprendiste a no comerte la luz roja, porque puedes causar un accidente. ¿Sabe por qué? Porque viste accidentes primero que fueron causados por eso. ¿Habrá alguien aquí? Yo dije que iba a terminar. Y como eso, el profeta aquel día, mamá le dijo, son pecados. Yo dije, Dios mío, lo cogí bien en serio. ¿Ves? Yo me fui para mi casa y dije, perdóname, Padre, por las veces que le digo a los hijos, termino con esto y no termino. Perdón. Usted no sabe, me fui en penitenciaría, me fui en un montón de cosas, en ayuno y todo. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, cierra la puerta del pasillo cuando cocine, estoy en retiro. Porque el olor. Pero es la realidad. Cuando viene revelación, si quitas la mirada, te vas a hundir.
Ya Pedro nos anunció, ya Pedro nos enseñó. Hijo, hija, vea lo que vea, oiga lo que oiga, no quites la mirada. No la quites. Te lo voy a volver a repetir. No la quites. Voy de nuevo a decirlo. No la quites. Porque cuando quitas la mirada, pierdes la red. Cuando quitas la mirada, pierdes tu llamado. Vas a ver cosas. Jesús vio cosas en sus discípulos. Jesús vio un montón de cosas. Más, incluso Jesús sabía que aquella mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, Jesús sabía que ya lo hizo. Pero Jesús no vivía bajo la ley. La ley era la que la apedreaba. La gracia no la apedreaba. La gracia le decía: vete y no peques más. La gracia incluso le decía: ¿dónde están los que te acusaban? Aleluya, ni yo tan siquiera te acuso. Pero hija, recuerda esto: vete y no peques más. Jesús era un restaurador. Jesús entendía que su altar, aleluya, no era un tribunal para juzgar. Jesús entendía que su altar, aleluya, era un lugar para restaurar. Jesús sabía que Zaqueo era un pecador. Jesús sabía que lo que él estaba llamando era gente que nadie quería, pero aún así los tomó de la mano, aún así los discipuló. Por 3 años los estuvo formando. Jesús tuvo dolores de cabeza. Jesús tuvo coraje. En cierta ocasión dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Porque ya estaba cansado de todos ellos. Pero Jesús no se rindió. Jesús continuó con ellos porque Jesús tenía una esperanza. Jesús en un momento dado le dijo: oren. Los encontró durmiendo. 3 veces los encontró durmiendo. Para colmo, uno lo traiciona. Para colmo, otro lo niega. Para colmo, había dentro de ellos un incrédulo. Había uno que era un ñoño que todo el tiempo quería tener las cabezas puestas en el seno de él. Pero aún así Jesucristo vino, ¿y qué hizo? Jesús cogió que para la gente era la escoria más grande. Por eso dice: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. No dice a los sabios, a los que se creen. A los que se creen sabios, pero no son sabios nada. Hello. No hay nada imposible para papá. Y le vas a decirle que está a tu lado: ponte de pie. Yo he dicho esto muchas veces y esto va para los líderes. Escúchenme, líderes. Con toda la sinceridad, así sea un versículo de vez en cuando, todos leemos Biblia aquí. Todos la hemos leído. Y a mí me llama mucho la atención porque el Padre, desde en toda la Escritura, en los 66 libros de la Escritura que son plasmados en la Biblia, siempre, y esto yo lo he hablado, ha comparado al hombre. Cuando hablamos de hombre, hablamos de lo que es la creación, nosotros, el hombre y la mujer. Siempre lo ha comparado con árboles. ¿Con qué? Con árboles. Y Francisco, a mí me llamó la atención porque yo decía: ¿por qué nos compara? Seremos como árboles plantados. Yo decía, y la palabra árboles hay. Y yo preguntaba: ¿por qué? Y el Padre me habló a través de su espíritu y me dijo: Jesús, simple y sencillo. Porque el árbol tú lo puedes envenenar, pero se mantiene de pie. El árbol, si muere, muere de pie. A menos que lo tumben de raíz. Hello. Y si le deja raíces. Usted sabe que se me olvidó el nombre. Yo lo tenía en estos días. El nombre de esa planta. Hay una planta en el desierto que se seca y está yo no sé cuántos años, muchos años seca, años muerta. Pero inmediatamente esa planta se deja guiar por el viento. Ya va dando vueltas y vueltas y vueltas por todo el desierto. Búsquelo ahorita. Se me olvidó el nombre. Y va dando vueltas por todo el desierto como una bola. Si alguien sabe el nombre, se me olvidó, pero tiene un nombre. Y va dando vueltas por años, por más de 15, 20 años dando vueltas. Pero dice que llega un momento que es guiada por el viento a una estación donde ella cae en agua. No sé cómo esa planta, estando muerta, llega al suministro que está buscando. Y allí viene y resucita.
escuche bien, la única planta que resucita. ¿Qué? Pero toca al que está a tu lado y dile, mejor es la semilla de mostaza, que no puede ser muerta ni con fuego, ni con pisotones, ni nada. Por eso la comparo con nuestra fe. Tu fe no puede ser que, aunque la pisen, no la daña a nadie. Aunque venga lo que venga, no lo daña a nadie. ¿Están aquí? Toca a alguien y dile, no suelte la red.